El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero en la penumbra de una Barcelona que despertaba entre vapores de puerto y ecos de posguerra. Un joven de mirada inquisitiva y bigote incipiente caminaba por las calles del barrio de Sant Andreu con el paso decidido de quien guarda un secreto bajo el brazo. Era 1925 cuando José Sazatornil, a quien el mundo terminaría conociendo simplemente como Saza, asomó la cabeza a una realidad que exigía orden y concierto, dos virtudes que él llevaría hasta el paroxismo de la caricatura y la genialidad. Hijo de un comerciante, el joven José creció entre mostradores y facturas, aprendiendo que la vida se mide en balances y en la precisión de las palabras, pero su corazón latía a un ritmo diferente, un compás que solo encontraba su eco en las tablas de los teatros parroquiales donde el aficionado jugaba a ser otro. Aquella Barcelona de los años 40 era un hervidero de silencios y necesidades, y José, con su voz de barítono modulado y su capacidad innata para la verborrea frenética, empezó a destacar entre los grupos de aficionados que buscaban en la representación un escape a la grisura cotidiana. No era un galán al uso, ni pretendía serlo, pues su fuerza residía en una rigidez cómica, en una seriedad tan extrema que resultaba hilarante, y en esa capacidad para encarnar al burgués catalán meticuloso, al funcionario obsesivo o al pequeño empresario que intenta poner puertas al campo de la anarquía española. Su tránsito de las parroquias a los teatros profesionales fue una ascensión natural, impulsada por una disciplina férrea que rayaba en lo obsesivo, pues se decía de él que ensayaba cada gesto ante el espejo hasta que el músculo obedecía ciegamente a la voluntad del personaje. En 1946, el destino le abrió las puertas de la compañía de María Vila y Pío Davi, y aquel fue el verdadero bautismo de fuego, recorriendo las carreteras de una España hambrienta de distracción, durmiendo en pensiones de mala muerte y aprendiendo que el respeto del público se gana con el sudor de la frente y la exactitud del diálogo. La radio también fue su aliada, permitiéndole moldear esa voz que años más tarde sería inconfundible en las pantallas de cine, una voz que podía pasar del susurro conspirador al grito histérico en apenas un segundo. Su debut cinematográfico llegó en 1953 con la película titulada El ojo de cristal, dirigida por Antonio Santillán, y aunque aquel fue solo el primer paso de una carrera maratoniana, ya se vislumbraba en él una presencia que robaba los planos a los protagonistas. Saza no actuaba, él habitaba una arquitectura de nervios y principios morales inamovibles que chocaban frontalmente con la realidad caótica de sus interlocutores. Fue en la década de los 60 cuando su figura se hizo familiar para millones de españoles, convirtiéndose en el secundario de lujo que daba fuste a las comedias de la época, trabajando a las órdenes de directores que supieron explotar su visaje de hombre de orden desbordado por los acontecimientos. Pero el verdadero encuentro con la inmortalidad cómica se produjo cuando Luis García Berlanga, ese cronista de las miserias y grandezas patrias, puso sus ojos en él para dar vida a Jaume Canivel en la inolvidable película La Escopeta Nacional. Corría el año 1978 y Saza construyó allí un monumento a la perseverancia inútil, encarnando al empresario catalán que viaja a una cacería en Madrid con el único fin de vender sus porteros automáticos a la aristocracia y al poder político. La imagen de Sazatornil, con su maletín bajo el brazo, soportando las humillaciones de una nobleza decadente y participando en las situaciones más surrealistas sin perder nunca su compostura de hombre de negocios, quedó grabada en la retina de una nación que se reconocía en sus espejos deformantes. Aquel personaje era la quintaesencia de su arte, una mezcla de patetismo, dignidad y una energía cinética que le llevaba a moverse por la pantalla como un muelle siempre a punto de saltar. Saza era el hombre que gritaba porque las cosas no eran como debían ser, el hombre que exigía el cumplimiento de un reglamento inexistente en un país de improvisaciones. Su carrera no se detuvo en la comedia ligera, pues demostró una profundidad dramática sobrecogedora en películas como La Colmena, donde su interpretación de Tesifón Ovejero le valió el reconocimiento de la crítica más exigente, demostrando que bajo el bigote del comediante latía un actor capaz de transitar por las sombras más amargas de la condición humana. José era un hombre de costumbres fijas, un amante de la buena mesa y de las tertulias pausadas, pero cuando se encendían los focos se transformaba en un torbellino de palabras que se atropellaban con una precisión matemática. Su método era la claridad, su herramienta era el ritmo, y su éxito fue la constancia. En 1988, la Academia le otorgó el premio Goya al mejor actor de reparto por su papel en Espérame en el cielo, una película donde volvía a demostrar su capacidad para habitar el surrealismo con una naturalidad pasmosa.
Los años 90 le trajeron personajes icónicos en el cine de José Luis Cuerda, especialmente en esa obra maestra del absurdo titulada Amanece que no es poco, donde interpretaba al cabo de la Guardia Civil que intentaba poner orden en un pueblo donde los hombres brotaban de la tierra y los intelectuales eran adorados por las masas. Ver a Saza con el uniforme de la Benemérita, tratando de aplicar la lógica en un mundo que había renunciado a ella, era contemplar el triunfo de la actuación sobre el guión, pues sus silencios eran tan elocuentes como sus discursos. A medida que el siglo XX llegaba a su fin, José Sazatornil se convirtió en una leyenda viva, en el último representante de una estirpe de actores que se habían formado en la dureza de la gira y la inmediatez del aplauso. Recibió el Premio Nacional de Teatro en 1994, un galardón que hacía justicia a décadas de dedicación absoluta a las tablas, pues el teatro fue siempre su refugio y su verdadera pasión, el lugar donde podía sentir el aliento del público y medir el efecto de sus pausas dramáticas. En la intimidad, José era un hombre discreto, alejado de los escándalos y las estridencias de la fama, dedicado a su familia y a sus libros, manteniendo siempre esa elegancia de la vieja escuela que le caracterizaba. Su salud empezó a flaquear con la llegada del nuevo milenio, pero su espíritu seguía aferrado a la idea de la interpretación como una forma de servicio público, de entrega generosa a quienes buscaban en él una sonrisa o un momento de reflexión. Se retiró de los escenarios con la dignidad de los grandes, dejando tras de sí una filmografía inmensa que abarcaba más de 110 películas y miles de funciones teatrales. Saza fue el rostro de una España que cambiaba de piel, el actor que supo interpretar tanto al cacique como al oprimido, siempre desde una óptica de humanidad que trascendía la parodia. Su muerte en julio de 2015, a los 89 años de edad, dejó un vacío imposible de llenar en la escena española, pues se marchaba no solo un actor, sino una forma de entender el oficio basada en el respeto escrupuloso al texto y la entrega absoluta al personaje. Su legado permanece vivo en cada una de sus intervenciones, en esa forma tan suya de fruncir el ceño y de agitar las manos cuando la razón se le escapaba entre los dedos. José Sazatornil fue el arquitecto de la risa seria, el hombre que nos enseñó que la comedia es una cosa muy seria y que para hacer reír de verdad hay que estar dispuesto a sufrir con el personaje. En sus últimos días, cuentan que aún repasaba mentalmente algunos de sus monólogos más famosos, como si el orden de las palabras fuera lo único capaz de mantener a raya el caos del olvido. Recordar a Saza es viajar por la historia de España, desde los teatros de variedades hasta las grandes producciones internacionales, siempre con esa sensación de que estábamos ante alguien único, irrepetible, un actor que supo convertir su peculiaridad física en una herramienta de precisión cinematográfica. Fue el eterno secundario que siempre fue protagonista, el hombre que no necesitaba grandes aspavientos para llenar el escenario y que con un simple movimiento de cejas podía explicar toda la burocracia de un ministerio. Sus compañeros de profesión siempre destacaron su generosidad y su capacidad para hacer mejores a quienes compartían plano con él, pues José entendía que el cine es un arte de conjunto donde la pieza más pequeña es fundamental para el funcionamiento de la máquina. Saza se fue en silencio, rodeado del cariño de los suyos y del respeto de una profesión que le idolatraba, dejándonos huérfanos de su bigote y de su mirada chispeante. Pero cada vez que alguien vuelve a ver a Canivel tratando de vender sus porteros automáticos o al cabo de la Guardia Civil discutiendo sobre Faulkner, José Sazatornil vuelve a nacer. Vuelve a gritarnos con su voz de trueno y su lógica aplastante que el mundo es un lugar extraño pero que, gracias al teatro y al cine, podemos intentar entenderlo un poco mejor. Su vida fue un ejemplo de coherencia y de amor por un arte que le dio todo y al que él se entregó sin reservas, desde aquellos primeros días en las parroquias barcelonesas hasta los grandes estrenos en la Gran Vía madrileña. No hubo papel pequeño para él, ni escena que no mereciera su máxima atención. Pues Saza sabía que la gloria se esconde en los detalles y que la eternidad se construye día a día, toma a toma, aplauso a aplauso. Así se cierra el telón de una existencia dedicada a la máscara, una vida que fue un relato de esfuerzo y de éxito, de sombras y de luces, pero sobre todo de una inmensa humanidad. José Sazatornil Saza, el nombre que resonará siempre en los pasillos de nuestra memoria colectiva como el símbolo de una época donde él talento se media por la capacidad de conmover y de hacer reír con la verdad por delante. Su historia es la historia de todos nosotros, de nuestras dudas y de nuestras pequeñas ambiciones, retratadas con la maestría de quien conoce los secretos del alma humana y sabe cómo traducirlos al lenguaje universal de la interpretación.
El niño que miraba los escaparates de Barcelona se convirtió en el gigante que ocupaba las pantallas de toda una nación, demostrando que con disciplina, talento y un poco de humor se pueden derribar todos los muros. José Sazatornil descansa ahora en el Panteón de los Elegidos, allí donde los grandes actores siguen ensayando sus papeles bajo una luz que nunca se apaga, mientras nosotros, aquí abajo, seguimos disfrutando de su genio y de su legado infinito. No hubo en su trayectoria ningún paso en falso, ninguna renuncia a sus principios artísticos, pues José fue siempre fiel a sí mismo y a su público, a ese público que le quería como a un familiar cercano al que se le perdonan todas las manías porque se sabe que tiene un corazón de oro. El actor de los 1000 registros y del bigote eterno se despidió de nosotros, pero su eco sigue resonando en las salas de cine y en los teatros, recordándonos que la vida es una comedia que merece ser interpretada con toda la pasión posible. Sazatornil fue el maestro de la pausa, el dueño del tiempo escénico, el hombre que sabía exactamente cuánto debía durar un silencio para que la risa estallara con toda su fuerza. Su rostro, marcado por las arrugas de la experiencia y la expresividad de un mimo, fue el mapa de una España que buscaba su destino entre carcajadas y reflexiones. En cada película suya hay una lección de vida, un destello de inteligencia que nos invita a mirar más allá de lo evidente y a descubrir la poesía que se esconde en lo cotidiano. José se marchó con la satisfacción del deber cumplido, con la tranquilidad del artesano que ha pulido su obra hasta alcanzar la perfección, dejándonos un tesoro de imágenes y sonidos que forman parte de nuestro patrimonio cultural. La figura de Saza se agiganta con el paso del tiempo, revelándose como un actor total, capaz de sostener sobre sus hombros el peso de una película entera con solo su presencia. Fue el hombre que nos hizo entender que la seriedad puede ser la forma más alta de la comedia y que la dignidad no depende del cargo que se ocupe, sino de la integridad con la que se viva. José Sazatornil vivirá siempre en el corazón de quienes aman el buen cine y el teatro de calidad, recordándonos que la verdadera grandeza reside en la humildad y en el trabajo bien hecho. Su paso por este mundo no fue en vano, pues logró lo que pocos consiguen: dejar una huella imborrable en el alma de todo un pueblo que le agradece cada una de sus sonrisas y cada una de sus lágrimas. Saza es y será siempre un referente, un faro de talento que ilumina el camino de las nuevas generaciones de actores que aspiran a alcanzar algún día la maestría que él desplegaba con tanta naturalidad. El relato de su vida es un himno a la perseverancia y a la vocación, una crónica de un hombre que nació para actuar y que hizo de la interpretación su razón de ser. José Sazatornil, el nombre que brilla con luz propia en el firmamento de nuestra cultura, nos deja un ejemplo de vida y de arte que nunca olvidaremos. Su bigote, su voz y su mirada son ya parte de nosotros, de nuestra forma de ver el mundo y de enfrentarnos a las dificultades con una sonrisa en los labios y una palabra precisa en la lengua. Adiós al hombre, pero larga vida al genio, larga vida a Saza, el eterno caballero de la escena española que supo conquistarnos a todos con su arte incomparable y su bonomía infinita. El niño de San Andreu cumplió su sueño y, al hacerlo, nos permitió a todos soñar con él, en un viaje maravilloso a través de la ficción que se volvió más real que la propia realidad. José Sazatornil fue, es y será el gran cronista de nuestra idiosincrasia, el actor que nos retrató con una precisión quirúrgica y un cariño desbordante. Su historia termina aquí, pero su leyenda no ha hecho más que empezar, alimentada por el recuerdo de sus grandes papeles y por el cariño de un público que nunca le olvidará. Que la tierra le sea leve al gran Saza, mientras sus personajes siguen vivos entre nosotros, haciéndonos reír y pensar en cada nueva proyección. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.